Hola, ¿cómo están todos? Aquí está el doctor Ishi Rodríguez de nuevo y quería hablarte sobre reflujo gástrico. Así que si tú sufres de reflujo después de ciertas comidas, pues quiero dejarte saber cómo el reflujo está relacionado a la postura. Porque muchas personas no saben que hay una relación bastante íntima entre la postura y tu sistema digestivo. Pues resulta que si tú asumes una posición como esta, te sientas viendo el teléfono y pasas mucho tiempo en tecnología, jorobado, encorvado, en diferentes actividades durante el día, pues eso pone presión física, presión mecánica a tu estómago. Eso afecta la producción de este ácido y a medida que pasa el tiempo y mantienes la compresión en el órgano, esa irritación ocasionada por la mala postura hace que ese ácido no se produzca correctamente, no se pueda digerir el alimento correctamente y muchas veces por la presión física pues puede tender a acumularse y ir subiendo a través del esófago. Eso pues obviamente produce mucha incomodidad. Usualmente se tiene que tratar médicamente esta condición y resulta en mucho sufrimiento. Así que, ¿qué cosas tú puedes hacer para evitar el reflujo ocasionado por mala postura? Pues lo primero que debes hacer es estar consciente de tu alineación postural, ¿verdad? Trata de mantener los hombros, especialmente estos huesos que están aquí, el húmero lo quieres tener rotado hacia afuera y quieres levantar el esternón para decomprimir esta área que está en esa presión y afectando la producción de este ácido y la habilidad de metabolizar estos alimentos y estos ácidos. Así que es una recomendación muy sencilla, pendiente a tu postura, pendiente a tu alineación, para que puedas evitar agravar la condición si es que ya la tienes. ¿Cómo sabes si tienes mala postura? Pues es simplemente estar consciente. Tu oreja debe estar por encima de los hombros cuando estés usando esa tecnología, bien importante. A veces hay condiciones como Scheuermann's kyphosis, una cifosis que ya es patológica, un arco bien exagerado en esta área que amerita pues evaluarse y una atención particular. Otra cosa que puedes hacer para evitar el ácido gástrico es que puedes, o reflujo, es visitar el quiropráctico para evaluar la alineación de tu columna. Te podemos dar ejercicios más personalizados, más específicos para mantener tu postura en alineación y evitando estas complicaciones. La mala postura, la cifosis, está asociada no solamente a reflujo gástrico, pero también está relacionada a problemas del pulmón por la misma razón, ¿verdad? La limitación física en estos órganos ocasionados por la mala postura, incontinencia y también estreñimiento. Esto lo leí en un artículo recientemente publicado por Harvard. Así que es bien interesante y puede ser de gran beneficio. Otra cosa que me inspiró a hablar de este tema hoy es este aparato que tenemos aquí. Así que este aparato que tenemos aquí es un Kypho Brace. ¿Okay? El Kypho Brace tiene unas palancas aquí que te van a ayudar con la kyphosis y van a ayudar a limitar la compresión en esos órganos que pueden estar comprimidos, afectados y produciendo incomodidad, sufrimiento y dolor innecesario. La mayoría de las personas no saben eso, siguen usando los teléfonos de esta manera, siguen sentados en las computadoras, durmiendo con muchas almohadas, encorvados, creando problemas digestivos y no saben que esto existe. Así que es bien importante compartir esta información para evitar estos tipos de problemas y condiciones y diagnósticos que tal vez se pueden manejar simplemente manejando la postura, y así te puedes evitar un montón de problemas tú, tu familia, tus hijos, tus familiares y amigos. Y por eso hacemos este video. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo. Espero que nunca tengas que necesitar un Kypho Brace porque nunca te cuidaste y no seguiste estas recomendaciones. Y recuerda, vive saludable.